Muy buenos días, mis queridos estudiantes. ¿Qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? Espero estén todos muy bien al lado de la familia. El día de hoy, niños, vamos a desarrollar actividades que corresponden al día 2 de la semana 23 del área de ciencia y tecnología. Con la actividad, investigamos y jugamos con la luz y la sombra. Muy bien, ahora recordemos que en la actividad anterior escribimos el listado de actividades que realizamos en diferentes momentos del día. Ahora vamos a indagar qué objetos producen sombra y cómo sucede esto para luego compartir lo aprendido a través de un juego familiar. Los materiales que vamos a utilizar son nuestro cuaderno de ciencia y tecnología, lápiz, borrador, colores, fichas informativas, nuestra linterna, vaso de vidrio, una pelota y una cartulina de color. Bien, niños, a alistar estos materiales. Nuestras metas del día de hoy son proponer posibles respuestas sobre qué objetos producen sombra, seleccionar acciones para obtener datos sobre objetos que producen y no producen sombra por efecto de la luz, registrar y organizar datos sobre los objetos que producen sombra, comparar datos de tu observación y la información consultada para explicar cómo algunos objetos producen sombra y finalmente comunicar a través de un juego qué objetos producen sombra y cómo sucede esto por efecto de la luz. Ahora, con ayuda de un familiar, vamos a leer y observar la siguiente situación. Escucha con mucha atención. Carlos tiene 7 años. Como es habitual, un día fue a dormir, luego de ver una de sus películas favoritas. Ya estaba por quedarse dormido cuando recordó que no se había lavado los dientes. Saltó de su cama para ir al baño. Al asomarse a la puerta de su dormitorio, observó una luz que salía de la habitación de sus padres. Luego, miró la pared que se encuentra al lado de la puerta del baño y vio a una persona muy alta con sombrero vestida de negro. Asustado llamó a sus padres diciendo: «¡Hay un hombre de negro!». Su padre se acercó a ver qué sucedía y miró el personaje que asustaba a su hijo. Luego llevó a Carlos hasta su habitación y le mostró quién era el hombre de negro, una sombra del perchero con su ropa. Muy bien, niños, ¿les gustó entonces la historia que te acabo de contar? ¿Cómo se llama nuestro personaje del día de hoy? Muy bien, Carlos, nuestro amiguito Carlos. Ahora vamos a responder algunas preguntitas. La primera pregunta es: ¿qué le asustó a nuestro amiguito Carlos? ¿Qué fue lo que lo asustó? ¿Recuerdas? Muy bien. Lo asustó porque vio a una persona muy alta con sombrero vestida de negro. Siguiente pregunta. ¿Quién era el hombre de negro? ¿Quién era? Muy bien, era una sombra. Tercera pregunta. ¿Qué objetos produjeron la sombra? ¿Cuáles fueron los objetos que produjeron esa sombra que vio nuestro amiguito Carlos? El perchero con su ropa. Cuarta pregunta. ¿Cómo se produjo la sombra del hombre de negro? ¿Cómo se produjo? Por la luz que salía de la habitación de sus padres. Muy bien, niños. Quinta pregunta. ¿Te ha pasado alguna vez algo parecido? A ver, niños, pensemos un poquito y recordemos si alguna vez nos ocurrió esto. Yo sé que sí te pasó alguna vez en tu vida. Número 6. ¿Las sombras se producen con luz o sin luz? A ver, ¿qué dices tú? Muy bien, ahora escribe las siguientes preguntas en tu cuaderno u hojas de reuso. ¿Qué objetos producen sombra? ¿Cómo se produce una sombra? ¿Cuáles de los siguientes objetos crees que producirán sombra? ¿Por qué? A ver, observa estos objetos. Un vaso, una cartulina de color amarilla rectangular y una pelota. ¿Estos objetos producirán sombra? Señala y explica por qué. Ahora selecciona las ideas que crees que te ayudarán a responder las preguntas. La primera es:
Si el objeto deja pasar la luz, entonces produce sombra. Siguiente, si el objeto no deja pasar la luz, entonces produce sombra. Y la tercera es, si el objeto no deja pasar la luz, entonces no produce la sombra. Vamos, elige la idea que más creas que sea la correcta y te ayudará a poder responder a estas preguntas. Piensa cómo puedes hacer para saber si tus respuestas son correctas. Señala con tu dedito cuál de estas acciones podrías realizar. La primera, hacer un experimento dejando pasar la luz a través de los objetos. La segunda, preguntar a mis familiares si mis respuestas son correctas. O buscar información en libros e internet en compañía de un familiar. Vamos, ¿qué otras cosas crees que puedes hacer para responder a las preguntas? Muy bien, niños, ahora para saber qué objetos producen sombra, te proponemos indagar las respuestas desarrollando el siguiente plan de acción en tu cuaderno u hojas de reuso. Pídele la ayuda a un familiar para que te ayude a completar el plan. Muy bien, ahora, ¿qué acciones haremos para saber qué objetos producen sombra y cómo sucede esto? Lo primero que debemos de hacer es observar las características del material con el que están hechos los objetos. Lo siguiente es observar si los objetos que dejan pasar la luz producen o no sombra. Luego, registrar los objetos que producen sombra y los que no lo hacen. Después, comparar la sombra de objetos diferentes, producir la sombra y luego, finalmente, organizar los datos e información con dibujos y en tablas para responder la pregunta inicial. Ahora, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar nuestro lápiz y linterna. Puede ser también la luz del celular, nuestro cuaderno u hojas de reuso y objetos diferentes. Muy bien, ahora empieza a desarrollar tu plan de acción. Pídele la ayuda a mamita o a papito para que te ayude a hacerlo. Bien, ahora busca un espacio con poca iluminación para realizar tus observaciones. Lo primero que debes de hacer es colocar una mesa muy cerca a la pared y sobre ella pon los objetos que observarás a continuación. Un vaso de vidrio o de plástico que sea transparente, una pelota de plástico de color y cartulina rectangular. Luego vas a colocar sobre la mesa, cerca de la pared, el vaso de vidrio y alúmbralo con la linterna. Observa y anota que se forme en la pared. Mira entonces ahí el ejemplo de cómo debes de hacerlo. Lo siguiente es, repite el mismo procedimiento con el resto de los objetos. Observa y compara qué se forma en la pared. Hazlo con el vaso de vidrio, también con la pelota. No te olvides de registrar todo lo que observas en tu cuadernito u hojas de reuso. Muy bien, ahora es tiempo de registrar tus observaciones en tu cuaderno u hojas de reuso. Para ello vas a pedirle la ayuda de un familiar para que te ayude a completarlo. Muy bien. Tenemos los 3 objetos que hemos utilizado el día de hoy. Nuestro vaso de vidrio, la cartulina y la pelota. ¿De qué material estará hecho cada uno? El vaso está hecho de vidrio. Muy bien. ¿La cartulina de qué está hecho? De papel. Y la pelota de plástico. Muy bien. Ahora, deja pasar la luz. Al alumbrar al vaso, ¿dejó pasar la luz, niños? Sí, muy bien. ¿Y al alumbrar a la cartulina, pasó la luz? No. ¿Y la pelota? ¿Dejó pasar la luz? No, muy bien. Ahora vas a dibujar qué figura se formó en la pared al alumbrar el vaso, la cartulina y la pelota. Vamos, niños, tú puedes hacerlo. Ha llegado el momento de revisar y comparar los datos de la tabla y responder en nuestro cuadernito las siguientes preguntas. ¿Qué objetos han permitido el paso de la luz a la pared? ¿De qué material están hechos? ¿Qué objetos han impedido el paso de la luz?
¿De qué material están hechos? ¿A qué objetos llamaríamos transparentes y a cuáles llamaríamos opacos? ¿Qué se forma cuando los objetos impiden el paso de la luz? ¿La forma de la pelota se parece a la forma de su sombra? ¿La sombra de la pelota y la cartulina son iguales? ¿Por qué? ¿Dónde ubicaste el objeto? ¿Delante o detrás de la linterna? Vamos niños, ahora con ayuda de papito o mamita vas a escribir las respuestas a cada pregunta. Muy bien niños, ahora te invitamos a realizar las actividades de la ficha luz y sombra para complementar y organizar la información que has registrado sobre los objetos que producen sombra y cómo sucede esto. Bien chicos, ahora vamos a producir nuestra sombra. Los materiales que vamos a utilizar es nuestra linterna o linterna del celular, nuestro cuaderno u hojas de registro y papelógrafo, lápiz o lápices de colores y la regla. Bien niños, ahora vamos a listar estos materiales para producir nuestra sombra. ¿Y cómo vas a producir tu sombra? Con la ayuda de un familiar realiza los siguientes pasos. Primer paso. Pega en forma vertical el papelógrafo a manera de fondo sobre una pared sin grietas. Pide a un familiar que te ilumine con la linterna o colócala en una mesa sobre una caja, donde te ubicarías con relación a la luz de la linterna. Observa la imagen que te muestra cómo debes hacerlo. Siguiente paso. Párate entre la luz de la linterna y el papelógrafo. Ubícate a cierta distancia del papelógrafo, pegado en la pared. Pide que enciendan la linterna y observa si aparece algo en el papelógrafo. Tercer paso. Prueba ponerte al costado de la linterna y fíjate si puedes ver tu sombra. Ahora, ubícate detrás de la linterna. ¿Dónde te tienes que ubicar para ver tu sombra de nuevo? Cuarto paso. Ahora ubícate delante de la linterna y mueve tus brazos y la cabeza. Observa qué pasa con tu sombra. Colócate un sombrero y observa qué sucede con tu sombra. Dibuja tu sombra con sombrero. Muy bien, niños, ahora le vas a pedir a un familiar que haga lo mismo que hiciste tú en esta actividad para que tú observes si la sombra de ese familiar es igual a la tuya. ¿Sabías que la luz es una manifestación de la energía que nos permite ver lo que está a nuestro alrededor? El sol es una fuente de luz, pero también lo son una lámpara o una linterna. Cuando un objeto deja pasar la luz, se dice que ese objeto es transparente. Los objetos transparentes permiten ver a través de ellos. Los objetos hechos de vidrio suelen tener esta característica. Y cuando un objeto impide o se interpone al paso de la luz, se produce una sombra con su misma forma. Se dice que estos objetos son opacos. Los objetos opacos no permiten ver a través de ellos. Los objetos hechos de cartón, como las cajas de metal, como las latas o de madera, como algunos juguetes, tienen esta característica. Entonces, ¿cómo se produce una sombra? Se produce cuando un objeto opaco impide el paso de la luz. Cualquier fuente de luz natural, como el sol o una fuente artificial como una lámpara o una linterna, puede producir sombra. Entonces, niños, la sombra es un lugar donde no llega la luz y puedes producir tu sombra con una linterna dentro de casa o salir en un día soleado y observar cómo es tu sombra. A continuación, realiza las siguientes actividades. Señala cuál de estos objetos pueden producir sombra e indica el porqué. Luego, escribe o dibuja 3 objetos transparentes y 3 objetos opacos que encuentres en tu casita. ¿A qué objetos corresponden estas sombras? Observa atentamente a quiénes pertenecerá. Muy bien, la primera es una manzana. La siguiente. Muy bien, niños, es un gato. Ahora te toca a ti continuar con las siguientes imágenes. Ha llegado el tiempo de responder las preguntas iniciales en nuestro cuadernito. Para ello vamos a completar un esquema. Bien chicos, ahora vamos a completar el siguiente esquema. Los objetos que producen sombras son objetos opacos porque
porque impiden el paso de la luz. Por ejemplo, la pelota, la cartulina que has utilizado para realizar tus actividades el día de hoy. Los objetos que no producen sombra son objetos transparentes. ¿Por qué? Porque dejan pasar la luz. Ahora, niños, ¿cuáles serían esos objetos que dejan pasar la luz? Muy bien, el vaso de vidrio y la ventana. La sombra, niños, se produce cuando un objeto opaco impide el paso de la luz. Muy bien, chicos. Ahora te toca a ti responder y completar este esquema en tu cuadernito. Muy bien, niños. Ahora vamos a conversar con nuestro papito y mamita acerca de lo que hemos venido realizando. ¿Qué hiciste para saber qué objetos producen sombra? ¿Cómo hiciste para producir tu sombra? Si puede producir una sombra sin luz, ¿por qué? Vamos, niños, a comentar con la familia. Excelente, chicos. Ahora que ya conoces más sobre los objetos que producen sombra y cómo sucede esto, te invitamos a crear un teatro de títeres de sombra utilizando tus manos con ayuda de tus familiares. Busquen una habitación oscura o con poca luz. Cada integrante de la familia puede elegir un animal de los que te sugerimos u otros que puedan formar con sus manitos. Con la ayuda de una linterna o lámpara, alumbren hacia una pared, coloquen sus manos copiando la forma del animal delante de la luz y muévanlas para hacer que el caracol se arrastre o el ave se mueva. Prueben acercar o alejar sus manos de la linterna o fuente de luz que utilicen y observen lo que sucede. Anímense, niños, a crear un cuento breve con estos personajes de sombra. Luego tomen fotos o graben su teatro de sombras y compartan los resultados por el medio que les sea posible a otros familiares, amigas y amigos o profesora. Muy bien, chicos, llegó el tiempo de poder revisar nuestras metas el día de hoy y ver si lo hemos logrado. ¿Lo estamos intentando o necesitamos apoyo? Bien, chicos, espero les haya gustado todas estas actividades de poder observar y poder decir cómo se produce la sombra. Muy bien, niños, nos vemos el día de mañana con nuevas actividades. Cuídense mucho. Chao, chao.